Grabación. Así que saludos a todos, muy buenos días de parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Gracias por inscribirse y por participar en esta charla que la titulamos de la teoría a la práctica, creación de reglamentos técnicos efectivos en el apoyo de la innovación del sector productivo. Y es el tema de que estos reglamentos técnicos pueden realmente marcar una gran diferencia entre el éxito y el estancamiento de la empresa a la cual ustedes pueden ser parte. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros buscamos con esta charla es que ustedes puedan tener comprender, digamos, principalmente y aplicar la reglamentación técnica que se puede utilizar en diferentes áreas, donde también ustedes puedan explorar diferentes instrumentos normativos que van a impactar lo que es la calidad, lo que es la seguridad, la parte de innovación y también sobre todo la competitividad y que también ustedes puedan tener como esa apertura a mercados internacionales. Hoy contamos con tres expertos que nos van a estar comentando sobre todos estos temas y donde nos van a ir exponiendo, eh, no sé, cómo se compone el entorno internacional y nacional en el sistema regulatorio, cuál es esa importancia estratégica en la parte de reglamentación técnica en los diferentes países y también los avances que hay en este Plan Nacional de Reglamentación Técnica y cómo, principalmente, que es como lo primordial, cómo es que se puede elaborar un reglamento técnico y quiénes pueden participar en este proceso. Entonces, son temas de interés que, como les digo, lo importante es que ustedes puedan aprovechar a los expertos que tenemos hoy y que puedan ir haciendo sus consultas. Las pueden ir haciendo a través del chat. Yo voy a estar pendiente de las preguntas y una vez que ellos finalicen, pues las vamos a ir viendo una a una para aclarar todas esas dudas. Para iniciar con esta charla virtual, les quiero presentar primero al señor Edgar Tenorio. Don Edgar es magíster en Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional, es licenciado en Derecho y es bachiller en Administración Aduanera. Él es socio director de Encatrade, que es Consulting Group, y desde el 2011 a la fecha, y cuenta también con más de 32 años de experiencia en diferentes áreas relacionadas con comercio internacional y también con el tema de aduanas, incluyendo medidas no arancelarias. Él ha laborado en sector público, como en COMEX, y también en sector privado, como agente aduanero, como consultor, fue asesor en el BID, y actualmente él es presidente de la Comisión de Calidad y Mejora Regulatoria de la Cámara de Industrias y también es coordinador de la Comisión de Mejora Regulatoria en la OCAE. Entonces, le voy a dar primero la palabra a don Edgar, después les presento a los otros dos expositores porque vamos a iniciar con él. Muy buenos días, don Edgar, saludos y gracias por acompañarnos esta mañana y por ayudarnos con esta charla. Adelante. Buenos días, gracias Tatiana. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Eh, Excelente que nos acompañen en esta oportunidad para conversar sobre un tema de muchísima relevancia. Voy a compartirles la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí lo Sí, estamos viendo bien. excelente. Muy bien. Eh, de la teoría a la práctica en la creación de reglamentos técnicos efectivos para apoyar la innovación del sector productivo. Y es que cuando pensamos en reglamentación técnica, pensamos en requerimientos y requisitos establecidos, ¿verdad? ¿Cómo me pueden impulsar? Y es que de alguna forma permite ordenar el mercado, permite establecer reglas claras bajo las cuales un producto, una mercancía es comercializada en los diferentes países, en este caso en Costa Rica. Estos son los temas que vamos a revisar, un poco el entorno internacional y nacional del sistema regulatorio, ¿verdad? El marco general de la reglamentación técnica, los compromisos derivados que tiene Costa Rica en el marco de la Organización Mundial del Comercio para el desarrollo de reglamentación técnica, la importancia estratégica de la reglamentación, los avances a nivel del Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2022-2026, cuáles productos están cubiertos bajo este Plan Nacional, que de hecho he de decir que Costa Rica es un ejemplo, tiene una de las mejores prácticas desde el punto de vista del proceso de elaboración de reglamentación técnica. También veremos en términos generales cómo se elabora un reglamento técnico y quiénes pueden participar de manera muy general, ya que los compañeros del Ministerio de Economía van a abordar ese tema en detalle posteriormente.
Bien, desde el punto de vista del entorno internacional y nacional del sistema regulatorio, vamos a manejar también, perdón, las consultas al final de la presentación para poder desarrollar cada consulta y atenderla de manera adecuada. El entorno internacional, ¿qué son las medidas no arancelarias? Los reglamentos técnicos están cubiertos o están bajo la sombrilla de lo que se llama medidas no arancelarias. Y es toda aquella medida adoptada por los países aplicables a mercancías y también hay para servicios que no son un arancel. Y esto nos abre un abanico sumamente amplio de disposiciones en las cuales podemos pensar que está cubierto un producto, ¿verdad? Incluso cuando vemos medidas no arancelarias, pensamos que somos ajenos a estas medidas no arancelarias. Sin embargo, estamos involucrados todos y cada uno de nosotros como consumidores cuando consumimos un alimento, revisamos una etiqueta, vemos los ingredientes, vemos la etiqueta nutricional, el contenido neto del producto, o cuando tenemos que consumir un medicamento porque tenemos alguna enfermedad, bueno, hay un ingrediente activo, hay información en la etiqueta, eh, hay disposiciones de calidad, seguridad y eficacia para garantizar que ese medicamento es seguro para el consumo. Cuando vemos el tiempo, hay una medición de tiempo en términos de segundos, minutos, horas. Dentro de todo este espectro, aparatos electrónicos, por ejemplo, ¿verdad? Incluso vemos aparatos electrónicos en donde están marcados algunos con una C y una E, ¿verdad? Que es un marcado de conformidad de la Unión Europea. Dentro de todo este espectro están las medidas no arancelarias. Entonces, todos y cada uno de nosotros siempre estamos involucrados en este entorno de medidas no arancelarias que vienen a impactar el comercio fuertemente. De hecho, una estadística, un estudio realizado por la UNTAD establece y logra identificar que el 96% del comercio mundial está cubierto por medidas no arancelarias. Veamos qué complejo. Y ahora vamos a ver algunas cifras que reflejan claramente el crecimiento exponencial que ha tenido las regulaciones en los diferentes países y del por qué la importancia que a nivel nacional también impulsemos este tipo de esquemas. Las medidas no arancelarias están cubiertas por lo general en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos, que es el que conlleva como tema central en su ámbito la reglamentación técnica. Y es que ¿por qué surge el acuerdo? Los acuerdos MCF y el acuerdo OTC. Desde el 1947, cuando surge el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, se comienza a generar un desmantelamiento de los aranceles, ¿verdad? Comienzan a reducir los aranceles a los países y entonces y aparejado a esa reducción comienzan a incrementarse las medidas no arancelarias. Bueno, a pesar de que ahora estamos en una coyuntura particular desde el punto de vista arancelario con algunas nuevas políticas, sobre todo en los Estados Unidos relacionado con la aplicación de aranceles. Pero en términos generales, el mundo está regulándose mucho. Hay un consumidor es más estricto en el producto, en la calidad del producto, ¿verdad? La protección la información que requiere y entonces genera un crecimiento en las medidas no arancelarias que detona en el establecimiento de los acuerdos OTC y el acuerdo MSF, dentro del cual el enfoque del acuerdo OTC es poder generar un balance, ¿verdad? Tal como vemos ahí el vaso con agua, el agua inmóvil, ¿verdad? No se está inclinando para uno u otro lado. Los países tienen derechos y obligaciones, ¿verdad? Derechos para poder reglamentar, poder establecer los niveles de calidad a lo interno, pero también tienen obligaciones en el establecimiento de esas regulaciones a nivel nacional que deben ser cumplidas. Y es que el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio o el acuerdo OTC contiene dentro de su conformación para aplicación, cubre reglamentación técnica, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad. Nos vamos a enfocar en los reglamentos técnicos, que es un documento, en términos sencillos, la definición es un documento que establece disposiciones técnicas características para un producto o grupo de productos y que es de acatamiento obligatorio, a diferencia de las normas que era igual, es un documento con especificaciones técnicas de acatamiento voluntario. Y los procedimientos de evaluación de la conformidad, si bien no los vamos a abordar en esta presentación, pues
para que tengan la información. Es cualquier procedimiento utilizado para demostrar cumplimiento de una mercancía respecto a un reglamento técnico o de una mercancía respecto a una norma. Por ejemplo, un análisis de laboratorio, un proceso de calibración, una prueba, una certificación, un registro sanitario, algo tan cotidiano y tan complejo a la vez como un registro sanitario es un procedimiento de evaluación de la conformidad. Pero, ¿cómo podemos identificar esos reglamentos técnicos? Porque al ser de acatamiento obligatorio genera un reto desde el punto de vista de el cumplimiento de un producto respecto a esos requisitos, ¿verdad? Y no siempre ese reglamento técnico tiene dentro de su nombre la palabra reglamento técnico. Hay países que han comenzado a utilizar algunos esquemas sin que se nombre reglamento técnico. Y entonces hay que acudir a la jurisprudencia de la Organización Mundial del Comercio, que determina tres requisitos particulares. Uno, el reglamento técnico debe aplicar a un producto o grupo de productos identificables, por ejemplo, productos como tubería, electrodomésticos, perfiles, jabones, químicos, alimentos, medicamentos. Debe establecer características para ese producto. Entonces, dentro de estas características, de que contenga una característica o de no contener esa característica, podemos pensar en especificaciones técnicas, la composición del producto, el etiquetado, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel nacional, desde el punto de vista del producto de construcción, las varillas que refuerzan el concreto, la que se establece, hay un reglamento técnico que establece disposiciones de resistencia, torsión, en fin, para, al ser un país tan sísmico, poder garantizar que estas varillas resistan un temblor o un evento mayor. Características sobre desempeño del producto u otras especificaciones. Y la tercera característica es que cuando estamos frente a un documento que tenga características de reglamento técnico, este debe ser de cumplimiento obligatorio. Y a nivel nacional, hablamos de que este sea aprobado y puesto en vigor mediante un decreto ejecutivo. Cuando estamos frente a estos tres elementos, estamos frente a un reglamento técnico, ¿verdad? Sin que sea necesario que el instrumento diga que es reglamento técnico, ¿verdad? Que es una práctica que están utilizando algunos países para de alguna forma poder encubrir y decir, no, esto no es un reglamento técnico, es una directriz, es una disposición, es un procedimiento. Pero si en el fondo tiene estas características, estamos hablando de un reglamento técnico que en ocasiones no se le coloca la palabra de reglamento técnico para evadir algunos compromisos a nivel internacional desde el punto de vista de transparencia o las obligaciones establecidas en el acuerdo OTC. Ahora, acá les traigo un ejercicio en el que pueden ingresar a este link que les voy a colocar acá en el chat, en el que colocarían el nombre de un producto y qué elemento, qué aspecto consideran que debe reglamentarse, tal y como está acá en el ejemplo, laptop-eficiencia energética. Y luego al final vemos el resultado de este ejercicio. Pero siguiendo con el enfoque a nivel internacional, veamos las estadísticas de medidas no arancelarias, tanto para OTC como para medidas sanitarias. Estamos hablando y veamos la curva creciente desde el 95, cuando se establece la OMC, hasta el 2024. 2025 hay algunas cifras, pero ese es un año que no va aún en marcha. A una velocidad aceleradísima, pero vamos aún en marcha. 2024, 6.481 regulaciones emitidas por los países miembros de la OMC, del cual es parte Costa Rica. 540 regulaciones por mes. 540 por mes. Estamos hablando de una emisión de 18 regulaciones por día. Esto implica un reto importante desde el punto de vista de que el sector productivo puede estar muy involucrado en la emisión de comentarios a esas regulaciones, porque posiblemente mi producto, siendo Costa Rica un país meramente exportador, mi producto va a estar cubierto por alguna de esas regulaciones que están siendo emitidas por los socios comerciales. Y recordemos que la reglamentación técnica existe una obligación de cumplir con el principio de transparencia y ser notificado a la OMC. Entonces, los países le dicen al mundo, aquí estoy desarrollando este reglamento técnico y le doy 60 días para emitir comentarios al mismo. Incluso y si piden una prórroga, pues se da una prórroga de 30 días adicionales para un total de 90 días para emitir comentarios. Ahora, veamos que junto con el crecimiento de la emisión de regulaciones al 2024, también, y esto es corte abril
25, a inicios de abril 25, hablamos de preocupaciones comerciales, que es una queja, es un esquema de queja que un país presenta ante el Comité de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial del Comercio, quejándose de otro por la emisión de una regulación. Y a la fecha tenemos 854 preocupaciones comerciales en materia de OTC y 604 en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Verdad? Los países se están quejando por la emisión de regulaciones. Y es que cuando se emite una regulación, cuando hablamos de reglamentación técnica, está pensado efectivamente para ordenar y establecer reglas claras para la comercialización de un producto. ¿Verdad? Están pensados cuando se desarrolla el acuerdo OTC y el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, se establecen para ordenar y pensar en el establecimiento de regulaciones adecuadas que van a proteger los conocidos objetivos legítimos que más adelante vamos a ver. Sin embargo, en ocasiones se establecen algunas barreras innecesarias al comercio. Ahora, particularmente en el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, dentro de su ámbito de aplicación, vean que la cobertura es amplísima. Hablamos de productos agrícolas y productos industriales. Una cobertura tan amplia como pensar en vegetales, frutas cubiertas por reglamentos técnicos, como artículos de construcción, varillas, tubería plástica, PVC, electrodomésticos, cosméticos, alimentos, medicamentos. Es una cobertura bastante amplia. Entonces, tenemos una amplia gama, un espectro muy amplio para poder emitir reglamentación técnica. Ahora, esta reglamentación técnica simplemente la puedo emitir sin problema como país. Para efectos de involucrarme como sector privado, simplemente desarrollo un reglamento y digo, quiero aplicar este reglamento y que le aplique a los productos del país A. No, 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 sí, no puedo. Hay que cumplir con los principios establecidos en el marco del acuerdo de obstáculos técnicos. Y uno de los principales es no crear obstáculos innecesarios al comercio. Y cuando escuchamos la palabra obstáculos innecesarios al comercio, nos da la sensación de que podrían existir obstáculos necesarios al comercio. Y sí, de hecho, una reglamentación técnica sustentada debidamente en un objetivo legítimo, el objetivo legítimo de una reglamentación, y ahorita vamos a ver este tema, es el corazón de un reglamento técnico. ¿Para qué hago un reglamento técnico? Tiene que existir un objetivo legítimo válido. De lo contrario, estoy estableciendo un obstáculo innecesario al comercio. ¿Por qué? Cuando tengo el objetivo, para, por ejemplo, un etiquetado, estoy protegiendo al consumidor. ¿Es un obstáculo al comercio? Sí, pero es un obstáculo necesario, que está sustentado. Luego, otro principio importantísimo es no restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Entonces, si tengo dos posibles, dos, tres esquemas para lograr el objetivo legítimo, debo escoger aquel esquema que menos restringe el comercio. Nuevamente, por ejemplo, etiquetado, si hablamos de una etiqueta en español desde el origen versus una etiqueta complementaria, claramente el esquema que menos restringe el comercio es una etiqueta complementaria, ¿verdad? Porque me permite que el producto llegue a Costa Rica, se le coloca una etiqueta complementaria, haciendo, por ejemplo, la traducción del etiquetado al idioma español. Y el último principio, sumamente importante, es no discriminación. No puedo discriminar cuando emito reglamentación técnica. Entonces, la reglamentación técnica en sus dos componentes del principio de no discriminación, trato nacional, trato a los productos importados como trato a los nacionales, y nación más favorecida, trato a los productos importados de cualquier país de manera igual, debo cumplirla en la reglamentación técnica, de manera que un reglamento técnico emitido a nivel nacional en Costa Rica debe aplicar al producto nacional y al producto importado, independientemente del origen. Pero lo más importante es que siempre tiene que tener un objetivo legítimo claro. Y dentro de los objetivos legítimos establecidos en el marco del acuerdo OTC están los de seguridad nacional, y estos están ligados, por ejemplo, con la prohibición de ingreso de armas o el control de ingreso de armas, de productos químicos, tóxicos, radioactivos, que tienen como objetivo esa prevención de protección de la seguridad nacional. También la prevención de prácticas que puedan inducir error, protección del consumidor. El mejor ejemplo es etiquetados, donde informa al consumidor. Protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal. Cualquier regulación que tenga que ver con,
por ejemplo, el control de producto químico que entre en contacto con las personas, con los animales, con las plantas. Y finalmente el objetivo legítimo de protección del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con emisión de gases de efecto invernadero, control de aquellos gases que afectan el ozono, por ejemplo, en la importación de un extintor, que se controle que el extintor no traiga como propelente algún gas con CFC, clorofluorocarbonos, que afectan la capa de ozono. Y nótese que es interesante que el acuerdo se menciona entre otros, pero si bien existe la posibilidad de que existan otros objetivos legítimos, por ejemplo, calidad, es un objetivo legítimo en algún momento invocado, cuando una autoridad emite un reglamento técnico con un objetivo legítimo diferente a los cuatro establecidos textualmente, lleva la carga de la prueba. Entonces los países tienden usualmente a restringirse a los cuatro primeros objetivos legítimos. Esto dentro del marco nacional de reglamentación técnica, perdón, el marco internacional. Cuando hablamos del marco nacional de reglamentación técnica, claramente estamos dentro de la ley del Sistema Nacional para la Calidad, que de hecho estamos con una nueva ley, la ley 10.473, que establece dentro de sus componentes técnicos la normalización, la reglamentación técnica, la metrología y la acreditación, dentro de los cuatro componentes técnicos que trabajan de manera coordinada. Y uno de los componentes de gran importancia para efectos de esta presentación, el tema de reglamentación técnica, poder elaborar regulaciones para los productos. Ahora, ¿qué productos? Y veamos que a nivel nacional incluso existe una agenda para el desarrollo de un Plan Nacional de Reglamentación Técnica. Y en este caso el plan es 2022-2026 que ordena ese proceso de desarrollo de reglamentación técnica y me permite establecer un proceso más ordenado. No todos los países del mundo tienen este esquema de Plan Nacional de Reglamentación Técnica. Este es otro elemento de importancia a resaltar en nuestro esquema. Es un esquema ordenado que también, para efectos de la emisión de reglamentación técnica, la reglamentación pasa por una única instancia, que es anteriormente el órgano de reglamentación técnica, hoy por hoy el Consejo Nacional de Reglamentación Técnica, conocido como CONART. En este nuevo plan 2022, veamos que existen productos del sector alimentos, sector salud, eh, con carne de pollo para poder desarrollar reglamentación técnica, productos, frijol, café, suplementos a dieta, medicamentos, botellas, plásticos, también del sector agropecuario, etiquetado de certificación de la actividad pecuaria orgánica, también del sector industrial construcción, que tiene una gran cantidad de productos que se han establecido como prioritarios para la elaboración de regulaciones, por ejemplo, perfiles, tubería, perfil liviano, entrepisos, láminas para techo, perfiles y tubería estructural, columnas, mampostería, extintores, jabones, vehículos usados y reconstruidos, juguetes y luces navideñas. Y adicionalmente también dentro de este plan se ha establecido como prioridad en el sector ambiente, eficiencia energética o energía, lograr establecer a nivel nacional regulaciones para motores, refrigeración comercial, iluminación, tanques de almacenamiento, sistemas de refrigeración y cargadores de vehículos eléctricos. Todo esto puede regularse y más, ¿verdad? Realmente la cobertura de reglamentación técnica puede ser cualquier tipo de mercancía, cualquier tipo de producto, pero nuevamente debe existir un objetivo legítimo, ¿verdad? Que sustente. ¿Para qué quiero regular? ¿Verdad? Para ordenar el mercado, para establecer un nivel de calidad de los productos. Y ahí es importante el objetivo legítimo. Dentro de la importancia estratégica de la reglamentación técnica en los diferentes países, ¿qué pasa con un mercado sin reglamentación técnica? No hay estándares de calidad. Hay un riesgo a la seguridad y la salud de los consumidores. ¿Por qué? Porque ingresan productos, ¿verdad? Que incluso pueden ser productos que han sido rechazados en otros mercados. Incluso recuerdo hace algunos años productos que fueron rechazados en mercados muy rigurosos con reglamentación técnica existente fueron productos que vinieron incluso en ese momento y se distribuyeron entre los diferentes países de Centroamérica, incluyendo Costa Rica. De alguna forma, hay una
En un mercado sin reglamentación técnica hay una competencia desleal. Y ojo que no estoy hablando de una competencia desleal en el marco de medidas de defensa comercial, ¿verdad? Como dumping, salvaguardias, no. Estoy hablando de productos que están colocados en el mercado, algunos cumpliendo un nivel de calidad riguroso y otros no. Por eso, de la importancia de poder tener reglamentación técnica, para tener un balance, ¿verdad? En el mercado, que todos juguemos bajo las mismas reglas. También puede tener efectos en el comercio internacional desde el punto de vista de dificultar una exportación de productos. Si bien cuando exporto el producto hacia el mercado B, debo cumplir las regulaciones del mercado B, pero si tengo un buen nivel de calidad, posiblemente ya tengo cubierto gran parte de las exigencias de ese mercado, ¿verdad? Adicionalmente, y uno de los temas centrales, la confusión para el consumidor. ¿Cómo identifica el consumidor en el mercado que un producto es seguro, es de calidad, ¿verdad? Que no representa un riesgo si no hay regulaciones establecidas? Y eso es importante, por eso de la importancia del avance que el país ha tenido en materia de los planes nacionales de reglamentación cuatrianuales y en general el establecimiento de regulaciones para ordenar el mercado. Y hay un impacto en la economía local, ¿verdad? En la pérdida de confianza en los productos locales. Y es que a nivel de mercado podemos encontrarnos situaciones como esta, en donde, por ejemplo, nos encontramos botellas, una de buena calidad, otra de mala calidad. ¿Cómo identificamos que esta es de mala calidad si no hay una regulación establecida? Tal vez en el caso de estas botas podamos ver algún nivel de diferencia desde el punto de vista visual, ¿verdad? Que nos permite identificar que uno es de buena calidad y otro es de mala calidad, o en un producto cosmético, ¿verdad? Por el empaque, pero si el empaque tuviera la misma construcción que tiene el de buena calidad, en este labial no identificaríamos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en este producto cosmético? Salvo que cuando es utilizado pueda generar alguna reacción. O igual, de la misma forma, en un electrodoméstico, por ejemplo, un microondas grande. Y en este caso, la imagen es muy gráfica y claramente es de mala calidad, ¿verdad? Se ve un poco feo, pero ¿qué pasa si se ve bonito, pero me está generando una radiación adicional, ¿verdad? Me está irradiando en mayor medida los alimentos, incluso hay un escape de radiación ¿verdad? Del producto. Bueno, ahí está la importancia de poder tener reglamentación técnica. Y en el caso de varillas, como les decía, que ya Costa Rica tiene justamente un reglamento para varillas de refuerzo, varillas de cero para refuerzo. ¿Qué pasa si la varilla en esta de mala calidad se ve herrumbrada? Pero ¿qué pasa si se ve bien? Si se ve tal como está esta, sin embargo, se coloca en la estructura de la casa, en la viga corona, en las columnas, viene un temblor y se me parte la columna. eh, ¿Verdad? En ese momento es un poco tarde para decir, la varilla era de mala calidad". No, tiene que ser previo a ese momento. Y entonces eso nos lleva a la importancia de la reglamentación técnica en un elemento tan clave, tan sencillo y tan básico como el principio de autonomía de la voluntad. Recordemos que el principio de autonomía de la voluntad, del cual estamos cubiertos todos y cada uno de nosotros, incluso el empresario, la empresa privada, el importador, ¿verdad? Puede hacer todo aquello que no esté prohibido, ¿verdad? Que no esté expresamente prohibido. Entonces, si no hay un reglamento que me establezca los requisitos para el producto, para producir un determinado bien o mercancía, o para importar un determinado tipo de bien o mercancía, tengo libertad de traer cualquier nivel de calidad de producto. Y de ahí radica la importancia de la reglamentación técnica que me permite tener esas reglas claras para que los bienes comercializados puedan ser seguros de calidad y tener esa certeza como consumidor. Permite además esa vigilancia del mercado, que a pesar de que existe en el país la ley 74/72 y su reglamento, ¿verdad? Que también permite hay protección del consumidor, pero si tenemos especificaciones técnicas claramente establecidas, 5 10 requisitos para un etiquetado, 10 requisitos de especificación de calidad para un producto, eso me permite claramente facilitar la vigilancia del mercado, porque tengo un parámetro, tengo un checklist sobre el cual hacer esa vigilancia.
tal como, por ejemplo, lo está desarrollando el Ministerio de Economía. Hay un ordenamiento del mercado, claramente, se evita esa competencia desleal y la informalidad. No cualquier producto ingresa, debe tener un nivel de calidad, o por lo menos el consumidor está informado del producto que está en el mercado. Permite la reglamentación técnica, esa certeza jurídica, la protección del consumidor, sin duda, desde el punto de vista del producto que se está adquiriendo, y también genera esa capacidad para la adaptación del sector productivo a los diferentes niveles de calidad que exigen los socios comerciales, porque está acostumbrado a cumplir regulaciones. Bueno, esto me permite también preparar a la industria para hacerle frente al cumplimiento de regulaciones en otros mercados a los cuales debo exportar, que me exigen diferentes niveles, pero al tener reglamentación técnica me permite ya tener una barda sobre la cual, una base sobre la cual sustentar el cumplimiento de los requisitos que van a ser exigidos. Ahora, ¿cómo se elabora un reglamento técnico y quiénes pueden participar? Veamos en términos generales, si bien los compañeros del Ministerio de Economía van a abordar de manera muy detallada y muy interesante este tema. Debe existir una propuesta, una necesidad, ¿verdad? Y en esa necesidad de un producto que debe regularse, bueno, ¿qué debe regularse? Una especificación técnica, un etiquetado, un tamaño, un desempeño, pero siempre tener en cuenta que debe existir un objetivo legítimo. Entonces, tengo una propuesta que cumple con el marco internacional, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, debe cumplir con el marco nacional, la ley del Sistema Nacional de Calidad, el procedimiento para elaborar esos reglamentos técnicos, o incluso si pensamos en los reglamentos técnicos a nivel centroamericano, el procedimiento para elaborar reglamentos técnicos centroamericanos, conocidos como los RTCAs, y tener en cuenta costo-beneficio, que es un estudio que debe desarrollarse de manera que demostremos que esa regulación trae aparejada mayores beneficios que costos para el país. Se da el desarrollo de la discusión, la negociación técnica del borrador base con la autoridad competente. Hay participación activa de los sectores en esta etapa, si bien desde el inicio de la propuesta puede haber una participación activa de los sectores para ser proactivos en el sentido de necesito regular este producto y establecer disposiciones sobre especificaciones técnicas, etiquetado, en fin. Entonces, el sector productivo es muy importante en todo este proceso, desde la etapa de la génesis de la reglamentación técnica. Una vez que tengo construido el cuerpo normativo, la estructura del reglamento técnico, que de hecho es una estructura que surge de la base de las normas, de las normas, por ejemplo, las ISO en su estructura, donde vemos un reglamento técnico y siempre va a iniciar con objeto, ámbito de aplicación, definiciones. Tiene una estructura muy estandarizada, si bien claramente el contenido debe adecuarse a las necesidades de cada producto, pero eh, construye un reglamento técnico y este reglamento técnico debo mostrárselo al mundo. Costa Rica construye sus regulaciones y notifica, al igual que el resto de países, mediante la consulta internacional. Incluso a nivel de Costa Rica, la consulta interna o consulta pública se unificó con el proceso de consulta internacional. Entonces, le doy a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio 60 días naturales para que emitan comentarios a la regulación emitida. Y si me piden una prórroga, puedo otorgar 30 días adicionales o incluso más para recibir esos comentarios. Reviso los comentarios, incorporo los que considero pertinentes y los que no considero pertinentes, pues informo al país y al sector que emitió sus comentarios, le doy respuesta. Tengo en ese momento un reglamento técnico versión final que debe ser aprobado a nivel de Costa Rica mediante un decreto ejecutivo para que entre en vigor 6 meses después de su publicación o más. ¿Por qué 6 meses? Es la recomendación emitida por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en un documento que se llama Decisiones y Recomendaciones del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio desde el 1 de enero de 1995. Revisión 15, de hecho. Es un documento que se ha revisado por parte del Comité de Obstáculos Técnicos, donde Costa Rica participa. También es parte como miembro de la OMC y establece una serie de recomendaciones. Recomienda estos 6 meses para efectos de permitir que el sector productivo pueda adaptarse a las nuevas regulaciones, tanto el nacional
como el sector importador. Muy bien. En ese momento tenemos ya un reglamento técnico o incluso un RTCA, un reglamento técnico centroamericano en aplicación. Claro, el proceso de negociación claramente de los reglamentos técnicos centroamericanos es más complejo. Si es complejo desarrollar una regulación a nivel interno, imagínense en estos momentos a nivel de Centroamérica, 6 países discutiendo una regulación, por eso toma bastante tiempo. Sí, debería ser bastante más acotado y reducido. A manera de conclusiones y recomendaciones, tenemos un acuerdo de obstáculos sobre obstáculos técnicos al comercio en el marco de la Organización Mundial del Comercio que establece compromisos para el país, para las autoridades que emiten regulaciones. Es el marco internacional de la reglamentación técnica cuyos principios, derechos y obligaciones deben ser cumplidas. Claramente, un país necesita reglamentación técnica para poder tener un mercado ordenado, ¿verdad? Para proteger al consumidor, para que el sector productivo pueda enfrentar esos retos en nuevos mercados, ¿verdad? Para eliminar ese peligro de que el principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Entonces, no hay regulaciones, traigo cualquier producto al país, ¿verdad? Incluso compitiendo deslealmente con producción que está aplicando medidas de calidad. La elaboración de reglamentos técnicos es un proceso muy ordenado, muy sistematizado, que es visible a los países de la Organización Mundial del Comercio. Es un proceso muy observado a nivel internacional, por eso la rigurosidad en el proceso de elaborar un reglamento técnico. Y es sumamente importante, es relevante para el país que el sector privado esté muy involucrado en este proceso, incluso de manera proactiva proponiendo regulaciones, proponiendo, generando y apoyando al sector estatal con propuestas desarrolladas de reglamento, estudio costo-beneficio para efectos de facilitar este proceso. Incluso acá, importante mencionarles desde Catrade Consulting Group, tenemos un servicio de asesoría regulatoria donde podemos apoyar a los diferentes sectores para el desarrollo de reglamentación técnica, el estudio costo-beneficio, la coordinación sectorial y todo lo que es la gestión y seguimiento del proceso a nivel de las autoridades, el cual ponemos a disposición respetuosamente. Desde el punto de vista del, del ejercicio, acá vemos, creo que está cargando algunas respuestas. Paneles solares, prótesis, eh, eh, prótesis craneales, te entendería, que son también productos que consideran, de acuerdo al ejercicio, que pueden ser regulados a nivel nacional. Eh, Pollo acaba de incorporarse, claro. Hay una serie de productos, sin duda, eh, que creo que pueden ser regulados. El país necesita poder avanzar. Si bien, de nuevo, Costa Rica tiene un proceso muy ordenado, es una buena práctica, de hecho, en el poder tener un proceso centralizado, en este caso, hoy en día, con la nueva ley de calidad, centralizado en el CONART, que permite evitar lo que a veces sucede, y es que en el marco del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, en algunas ocasiones, incluso una preocupación comercial es que en un país emitió una regulación para un producto y esa regulación fue elaborada por dos ministerios, dos autoridades diferentes, para el mismo producto. Y entonces llega la preocupación comercial, la queja de un país que la plantea indicando, bueno, ¿cuál puedo cumplir? Eso, gracias al esquema tan centralizado, tan ordenado que tiene Costa Rica, eso no se presenta a nivel nacional. De mi parte, eh, eso sería. Quedo atento a cualquier comentario o consulta. Muchísimas gracias, don Edgar, por esta presentación y efectivamente, pues vamos a esperar que las personas que estén conectadas puedan hacer sus consultas. Cuando finalicemos completamente, ahí vamos haciendo las preguntas a ver si tenemos una directa para usted.
Mientras tanto, les voy a presentar a los otros dos expositores. Tenemos el caso de Lailin Yi, que es licenciada en Derecho, graduada y máster en Derecho Público. Tiene más de 20 años de laborar en la administración pública, tanto dentro del Ministerio de Hacienda y actualmente en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde fue jefa del Departamento de Procedimientos Administrativos de la Dirección de Apoyo al Consumidor y desde finales del año pasado asume el cargo del Departamento de Reglamentación Técnica y Códex Alimentarios de la Dirección de Calidad. La otra persona que también nos va a estar acompañando es don Ronald Cortés. Él es licenciado en Economía con una maestría en Desarrollo Económico con énfasis en Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas. De igual forma, tiene experiencia en el sector privado y público y don Ronald pues ha sido miembro en varias ocasiones de los diferentes equipos nacionales para la negociación de acuerdos de asociaciones, por ejemplo, entre Centroamérica y la Unión Europea, entre Centroamérica y México, al igual que también ha estado presente en estos equipos nacionales en los tratados de libre comercio como con Singapur, China, Ecuador, Emiratos Árabes y hasta Israel. Entonces, a continuación, tanto Lailín como Don Ronald los vamos a escuchar en la siguiente ponencia. Adelante y muy buenos días también. Saludos por acompañarnos en esta charla. Muchas Sí, gracias, Tatiana, por la presentación. muchas gracias y agradecer a Edgar la excelente charla que nos brindó y que sirve de base para lo que viene, ¿verdad? Que es el proceso de emisión de los reglamentos técnicos. Teniendo claro que es un reglamento técnico, vamos a entender con mucho más facilidad cuál es el proceso que se lleva, ¿verdad? Por una cuestión de técnica, voy a apagar mi cámara para no reducir el ancho de banda y no tener problemas en la presentación, pero aquí estoy presente. Don Ronald, ya puede compartir la presentación. Sí, un segundito, por favor. Esto de la tecnología a veces es complicado. Bueno, creo que finalmente lo logré. Ahora sí, ahí lo Me estamos viendo. me confirmo, sí, por favor. Bueno, para comenzar y poner en perspectiva el tema, Costa Rica desde el 2002 tiene una ley del Sistema Nacional de la Calidad y donde se establecen algunas de los parámetros o las instancias que deben de seguirse para la elaboración de los reglamentos técnicos. Y bueno, en el año pasado salió publicada una actualización de dicha ley donde vienen a incorporarse nuevas disposiciones que tienen como finalidad mejorar el proceso de emisión de la reglamentación técnica, el tema de la vigilancia y todo lo que conlleva el Sistema Nacional de la Calidad, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, en mayo del año pasado, entró en vigencia una nueva ley, la ley 10473. Esta ley, pues, establece un plazo para la reglamentación de la misma y precisamente a raíz de ello, comenzamos con el decreto ejecutivo 44.908, que es parte de la reglamentación que hoy día, pues, tiene esa ley. La ley abarca muchos campos, tiene el tema del sistema como tal, de los entes técnicos, de lo que tiene que ver con la verificación de mercado, que tiene que ver con el uso de sellos y todo lo que tiene referencia al código alimentario. Entonces, la ley es bastante amplia, con bastantes elementos. Y entonces, en esta primera etapa, por prioridades, vamos a ver lo que conlleva el procedimiento de la emisión de los reglamentos técnicos.
Como les decía, se emitió un decreto ejecutivo que salió publicado en la Gaceta del 27 de febrero de este año y a partir de ahí, pues todas las disposiciones aplicables a la emisión de los reglamentos técnicos están contenidos en este decreto. Se refiere a las secciones 4 y 5 de la ley, o más bien de este decreto, ¿verdad? Lo que es el procedimiento de emisión de los reglamentos técnicos. La sección 4 tiene que ver precisamente con todo lo que es el procedimiento pues, de la preparación de los reglamentos técnicos, las derogaciones, qué se debe hacer en caso de derogaciones, la corrección de errores materiales, que en el pasado ha sido un tema complicado porque debían pasar por todo el proceso normal de un reglamento técnico. Eh, los requisitos para la presentación, cómo evalúa el CONAR estos requisitos, ¿verdad? Y la consulta pública y también hablamos de los casos de urgencia, ¿verdad? En el artículo 71, que dicho sea de paso, ya está establecido en el acuerdo de obstáculos técnicos cuáles son los casos de urgencia y cómo se debe proceder. También aquí hay una cosa muy importante, que hay un cambio radical en lo que es la consulta pública y entonces vamos abordando de una manera más integral ese proceso. Y finalmente, cómo se deben de manejar las observaciones y cuál es la obligación del Ministerio de Economía y de los proponentes en el caso de la promulgación y la divulgación del reglamento técnico. La segunda parte, que también es parte de lo que Edgar decía sobre la formalidad, entonces él le da una importancia al sector privado en la forma de los comités técnicos, ¿verdad? Y de ahí la importancia de la participación de los sectores involucrados en estos procesos, porque como vimos, hoy día, pues nuestros productos tienen que competir con los que vienen del exterior, pero además de eso tiene la posibilidad de competir en los mercados internacionales y esto hace que sea necesario que las necesidades reglamentarias del país estén acorde con las necesidades de todos, ¿verdad? Y entonces buscamos un equilibrio entre consumidores, productores y de cara al comercio internacional, de manera tal que no establezcamos obstáculos innecesarios al comercio. Mi compañera Lailín va a hacer una presentación posteriormente de todo lo referente al comité, las funciones de los comités, quiénes son quiénes participan y a qué están obligados los participantes de un comité, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros comenzamos en la Secretaría Técnica con la presentación de los proyectos. La reglamentación técnica, y bien lo decía Edgar, sigue un formato específico y es el decreto ejecutivo 37662 y el 36214. Uno es para los reglamentos técnicos del formato y el otro es sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad que se deben utilizar para la elaboración de los reglamentos técnicos, para la comprobación. Hay una obligación de conformar un comité técnico. Este comité técnico pues tiene dentro de sus funciones pues precisamente la revisión y armonización de la propuesta. Hay una verificación por parte de la Secretaría Técnica del CONAR. De acuerdo con la nueva ley, el Departamento de Reglamentación Técnica y Códex de la Dirección de Calidad constituye la Secretaría Técnica del CONAR. Y dentro de las obligaciones de esta secretaría está velar porque se cumplan con los requisitos, no solo de forma, sino también los principios establecidos en los acuerdos internacionales que ha firmado el país y en lo referente a la vigilancia de mercado que establece la misma ley del Sistema Nacional de la Calidad. Hay requisitos que hay que cumplir para presentar un proyecto de reglamento técnico. Este anteproyecto debe venir acompañado de un formulario, un anexo 1, donde la autoridad proponente lo llena y lo presenta a la Secretaría Técnica. Además, debe
aportar la, el sustento técnico del reglamento técnico. Y normalmente lo que se utiliza ya sea una norma internacional o una norma de las nacionales que elabora el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Y esto es, digamos, el sustento técnico del reglamento técnico, ¿verdad? Ya hubo un grupo que mediante investigación, mediante discusión, mediante la práctica del día a día, estableció algunos requisitos que pueden ser objeto de reglamentación técnica, y eso es la base principal de la elaboración de los reglamentos técnicos. Igualmente, pues todo requisito debe estar sustentado técnicamente, ¿verdad? Entonces, ahí toma mucha importancia las normas internacionales y las normas nacionales que se hacen con base en el Código de Buenas Prácticas para la elaboración de normas. También se agrega un nuevo formulario, que es el acta de finalización por parte del comité de esta propuesta de reglamento técnico. En esta acta que se toma un acuerdo en la última sesión del comité, constará la firma del presidente y todos aquellos votos disidentes, ¿verdad? Y esto, la razón es que, conforme a nuestra experiencia en el pasado, la recolección de firmas en algunos casos fue bastante complicado, ¿verdad? Entonces, teniendo presente que el presidente firme y los votos disidentes también, pues entonces pensamos que con esto se va a agilizar el proceso. Esto es importante porque, como veremos, los comités tienen un plazo determinado para hacer este trabajo de armonización y de revisión de la propuesta. Aquí hay que tener claro también que el sector privado puede generar propuestas o necesidades de emisión de reglamentos técnicos, pero estas tienen que llegar a la Secretaría Técnica a través de una autoridad competente, ¿verdad? Es decir, si hay un tema agrícola que se requiere regular, puede surgir de una cámara la necesidad, pero finalmente tiene que presentar el proyecto el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Secretaría Técnica para que se inicie el proceso. El tercer paso en esto es la evaluación de los anteproyectos presentados por parte de la Secretaría, ¿verdad? Bueno, obviamente hay una revisión del cumplimiento de los requisitos, ¿verdad? Se harán las observaciones del caso. Y lo principal es elaborar un informe técnico, y para esto la Secretaría Técnica del CONAR tiene 10 días hábiles. Con base en este informe técnico, posteriormente CONAR va a tomar su decisión, ¿verdad? De si hay un aval o no hay aval para la emisión del reglamento técnico. En esto es importante tener en cuenta ahora que el CONAR va a tener un criterio vinculante, y este criterio debe ser positivo para poder ser emitido el reglamento técnico, para poder continuar con este proceso. Es importante también hacer la aclaración que la ley no contempla la emisión de criterios vinculantes positivos para el caso de los procedimientos de evaluación de la conformidad. Sin embargo, pues serán conocidos por la Secretaría Técnica. Además, dentro de las potestades que tiene está hacer las recomendaciones a las instituciones, ¿verdad? Para evitar precisamente el establecimiento de obstáculos innecesarios al comercio o una barrera técnica no justificada. Y entonces, dentro de esas potestades que tiene la Secretaría está también velar porque se cumplan los principios del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. El informe de la Secretaría pues va a tener un formato establecido, donde lo primero que se va y el objetivo final es ver que se cumplen con los requisitos, ¿verdad? Ya no solo forma, sino de fondo, ¿verdad?
que no sean obstáculos innecesarios al comercio. Verificar que se trata de un reglamento técnico, un procedimiento de evaluación de la conformidad. Edgar hablaba ahora de una tendencia de algunos países de no nombrar el documento como reglamento técnico. Y en nuestro caso hemos encontrado en algunas ocasiones decretos ejecutivos propuestos donde el contenido corresponden a un reglamento técnico, pero no han seguido las normas para la emisión de los reglamentos técnicos. Entonces, parte de eso también es función de la Secretaría, ¿verdad? Determinar si realmente estamos en la presencia de un reglamento técnico o, o no lo es, ¿verdad? Y incluso determinar si es un reglamento técnico o un procedimiento de evaluación de la conformidad, porque eso va a llevar un trámite diferente según sea el caso. Para eso, pues nosotros contamos con guías para la revisión de los distintos reglamentos técnicos, ¿verdad? Y eh, en el informe finalmente, dentro de las conclusiones, debe decirse si la Secretaría está conforme o si tiene alguna objeción para que se proceda a la consulta pública y la notificación a la Organización Mundial de Comercio. El criterio técnico vinculante del que les hablaba, precisamente esto es una de las nuevas disposiciones que establece la ley del Sistema Nacional de la Calidad. Anteriormente, el ORT tenía un aval recomendatorio, no era de carácter obligatorio para la institución que emitía reglamentos técnicos. Y los legisladores vieron oportuno incorporar este criterio técnico vinculante a fin de que podamos minimizar el riesgo de que haya un reglamento técnico que constituya un obstáculo innecesario al comercio o que se convierta en una barrera para de protección para algún sector, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, el criterio técnico vinculante hace que podamos seguir o no podamos seguir en el proceso de la emisión del reglamento técnico. Este criterio vinculante se hace con respecto a los reglamentos técnicos, ¿verdad? Decía, y sus actualizaciones. Cuando hay una modificación de un reglamento técnico, pues este debe pasar por el proceso de la emisión de los reglamentos técnicos. Entonces, el artículo 52, inciso B de la ley, establece que la comisión, el Consejo de Reglamentación Técnica, deba emitir un criterio sobre la propuesta. Este criterio tendrá un plazo para su emisión de 10 días hábiles. Y en algunas ocasiones, pues, por la complejidad del tema, se requiere que alguno de los miembros del CONAR necesite más plazo, entonces hay la posibilidad de que se extienda por la mitad de esos 10 días, es decir, por 5 más, para la emisión del criterio. Si el criterio vinculante es afirmativo, esto quiere decir que la Secretaría Técnica no tuvo objeción, ni el CONAR tuvo objeción, y por tanto se puede proceder con los procesos de consulta pública nacional e internacional. Cuando se va a emitir el decreto, cuando se va a leyes y decretos, esta condición de haber tenido un criterio vinculante debe constar en la parte considerativa del decreto. Y esto es a través de un considerando adicional donde se debe indicar el número de oficio del criterio que emitió el CONAR en su momento. Importante indicar, antes de pasar a la consulta pública, este criterio tiene una vigencia de 18 días, de 18 meses, perdón. Y el sentir de esto es porque no vayamos a guardar un decreto una vez finalizado, como ha pasado en el pasado, muy atrás. Se guardaban los decretos por años
y de un momento a otro alguien vino, se lo encontró y lo mandó a firme y a publicar, ¿verdad? Cuando ya tal vez las necesidades que tenía el país ya no son acordes con las que originaron la emisión del reglamento técnico. Entonces, una de las cosas que se busca precisamente es tener esa eh, facilidad o agilidad para la emisión, ¿verdad? Que no constituya un documento más ahí que puede en su momento de llegar a entrar en vigencia, es ser más un obstáculo que la resolución de una necesidad. Entonces, precisamente por eso es que se decidió establecer un plazo de vigencia de este criterio positivo. También importante es indicar que en el caso de que no haya un criterio positivo, pues no podrá seguir el proceso, ¿verdad? Y al ser este vinculante, entonces, en tanto la autoridad no resuelva las observaciones que se hacen, no podrá continuar. Entonces, y la Secretaría Técnica y el CONAR verán tantas veces como sea necesario hasta lograr que el proyecto se ajuste a las necesidades, a los criterios. Y si no fuera el caso, ya, pues la autoridad tiene la potestad de abandonar el proyecto, ¿verdad? Desistir de la emisión del reglamento técnico. Ahora sí, vamos con la consulta pública. La consulta pública ha sido un tema muy importante y lo decían Edgar y Tatiana sobre la importancia de la participación de los sectores en la emisión de los reglamentos técnicos. Y la razón es muy obvia, ¿verdad? Me va a afectar tanto a nivel nacional como a nivel externo. En el pasado, pues, la consulta pública nacional se hacía previo a la notificación a la Organización Mundial de Comercio y este tiempo era de 10 días hábiles. A raíz de todo este proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE y a otras instancias internacionales, se nos cuestionó reiteradamente el tema de la consulta pública de 10 días a los nacionales y de previo, en el sentido de que había un trato diferenciado para el productor nacional o a los nacionales, pero también había muy poco tiempo para que los nacionales se pudieran referir a las propuestas, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene que ver con el hecho de que se establecen nuevos requisitos técnicos o procesos de evaluación de la conformidad. Y adicionalmente, tenemos una desventaja o teníamos una desventaja con relación a Centroamérica, porque Centroamérica, en los procesos de emisión de reglamentos técnicos nacionales, se hace la consulta pública de manera paralela y en 60 días. Eso quedó plasmado en el procedimiento para la emisión de los reglamentos centroamericanos. Y entonces Costa Rica tenía una desventaja con respecto al resto de los países de Centroamérica. Con la emisión de esta ley, se procede a establecer el periodo de consulta pública de manera paralela al de la consulta internacional, ambos por 60 días. También importante, y esto para tenerlo presente siempre, ya no se va a requerir de un aviso de la Gaceta, que era un tema a veces que se volvía un poco complejo para las autoridades la emisión o la publicación, sobre todo cuando no se tenían los recursos. Y lo otro es que también habían plazos que se extendían en ocasiones, y entonces pues se decidió que ya no era necesario utilizar la publicación del aviso en la Gaceta. En cambio, ahora vamos a tener el uso del sistema digital SICOPRE, que es el sistema de control previo de la Dirección de Mejora Regulatoria de nuestro ministerio. Además, las autoridades pueden o deben ponerlo en un sitio oficial del ministerio proponente, un anuncio donde se diga que se somete a consulta pública por un periodo de 60 días naturales la propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad.
De igual manera, pues, de manera, y paralelamente se va tramitando ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio el, el formato de la notificación a la Organización Mundial de Comercio. La ley ahora le otorga al Ministerio de Economía, a través del Centro de Información en Obstáculos Técnicos al Comercio, esta obligación, ¿verdad? Entonces, es a través del ministerio que se debe proceder a gestionar la notificación ante la Organización Mundial de Comercio. Una vez que se reciben las observaciones, se, pues, se atienden con las diferentes etapas, ¿verdad? Si son de forma, pues obviamente no van a requerir una, pues, una justificación mayor, una coma, una falta ortográfica, un número, una referencia. Si ya hay aspectos más formales, la observación debe venir justificada técnicamente. Y entonces aquí entramos en otro punto. Muchas veces, producto de las observaciones, sufren cambios sustanciales al proyecto. Y entonces prácticamente es otro proyecto el que sale de la consulta pública nacional e internacional. En estos casos, pues la Secretaría Técnica debe verificar de que este proyecto no ha sufrido cambios sustanciales, de manera tal que no haya nuevas disposiciones para los administrados y para los socios comerciales. Si fuera el caso, pues entonces eh, debe ver la Secretaría y finalmente la decisión de si se envía de nuevo a la consulta pública o no caerá sobre el CONAR, que es el órgano superior para este caso, ¿verdad? Es a quien corresponde por ley tomar esas decisiones. Una vez que ya pues se hizo todo lo que tiene que ver con el proceso de revisión de observaciones, la revisión de los aspectos formales, pues entonces se presenta la propuesta para la firma en la presidencia. Y ahí la presidencia evalúa y hará sus consideraciones también. Puede darse el caso, y esto es muy importante, que en algunas ocasiones leyes y decretos recibe algunas propuestas para firmar del presidente y surge la duda si eso es un reglamento técnico o no, ¿verdad? Algunas veces los ministerios se brincan estos procesos no solo porque no lo quieren hacer, sino tal vez porque no lo conocen, ¿verdad? Y entonces leyes y decretos puede hacernos la consulta de si esto es materia de reglamentación técnica y si pasó por estos procesos, y si no fuera así, pues habría que reiniciar de nuevo, ¿verdad? Si todo está bien, pues entonces en un plazo no mayor de 3 días hábiles se procede a incluir el texto del decreto en el sitio web del ministerio. Normalmente es Reglatec, pero como hay un proceso de remoción de la página web del ministerio, entonces habrá un lugar específico para poner los reglamentos técnicos a disposición de todos los administrados y a todo quien desea hacer una observación o requiera eh, consultar. Muchas veces, y esto a nivel internacional, nos solicitan el texto de un reglamento, ¿verdad? Que está vigente. Las autoridades, pues, preguntan. Igual, nosotros tenemos la potestad de preguntarle a los socios comerciales por regulación, ¿verdad? Y entonces, esto es parte del proceso de divulgación y de tener transparencia para la emisión de los reglamentos técnicos. Y los dejo con Lailin, que es el tema que les sigue. Muchas gracias a todos y espero que hayan comprendido y que me hayan seguido para este proceso que es
nuevo, es complejo, pero que poco a poco vamos madurando. Gracias. Gracias, Ronald. ¿Me ayudas ahora a pasar Sí, las claro, con mucho diapositivas, gusto. por favor? Bueno, Nada muchas más me indica. gracias. Sí, yo te indico. Em, bueno, agradezco primero, al igual que lo hizo Ronald, a don Edgar y a las compañeras de la Cámara por invitarnos a participar esta mañana en este foro sobre este tema que tiene relevancia a nivel país, como es la elaboración de los reglamentos técnicos por parte, digamos, de todos los ministerios que estamos dentro de esta tarea. Básicamente, Ronald ya les explicó con bastante amplitud todas las etapas que lleva el procedimiento para emitir un reglamento técnico en nuestro país, que es, como él decía, es un procedimiento bastante reglado, complejo. Lo estamos estrenando, ¿verdad? Es un procedimiento que se emitió con el decreto 44.908 el pasado 27 de febrero y por eso, digamos, desde la Dirección de Calidad nos entusiasma mucho estar el día de hoy compartiendo con ustedes estas nuevas reglas. Como les decía, bueno, ya Ronald pasó por todas las etapas por las que debe ir transcurriendo la reglamentación técnica, como es la elaboración del anteproyecto, eh, a la presentación a la Secretaría Técnica del CONAR para que rinda el informe, la emisión del criterio vinculante por parte del CONAR, la consulta pública, la atención de las observaciones y todo el proceso que deriva después para la promulgación y divulgación de la normativa. En este momento nos vamos a centrar a revisar las normas que van a regular la conformación, la participación y el funcionamiento y la organización de los comités técnicos. La ley establece que para la elaboración de estas normas deben realizarse o conformarse comités técnicos que son los encargados de preparar y analizar el anteproyecto que se va a presentar a la Secretaría Técnica y posteriormente al CONAR y también van a coadyuvar en la revisión de las observaciones que se realicen tanto en consulta pública nacional como en la consulta pública internacional. Entonces, por esto es importante y tiene de hecho una regulación que está en la sección 5, como decía Ronald al inicio, que tiene toda una serie de pautas de cómo van a funcionar estos comités. Siguiente, por favor. Como se ve, digamos, deben constituirse un comité cuando se inicia con la preparación del anteproyecto de reglamentación técnica y son los ministerios competentes o el ministerio promovente el que se encarga de realizar esta convocatoria, que como les decía, el comité tiene esta función que es de carácter consultiva, tanto para analizar el anteproyecto de reglamentación técnica o de un PEC o para la atención de las observaciones. La norma reglamentaria establece que tiene que estar integrada de forma que haya representatividad y equilibrio entre las partes interesadas y dentro de estas partes interesadas vamos a encontrar no solo, digamos, a las instituciones que les corresponde la materia que se vaya a regular, sino también a las cámaras, a la parte académica, a los consumidores, organismos de evaluación de la conformidad, eh, agrupaciones gremiales, colegios profesionales, van a participar dentro de la elaboración de esta regulación. Tiene que considerarse, como decía, ¿verdad?, que se garantice esta representatividad y cada sector que vaya a formar parte del comité va a tener que proponer o designar un miembro propietario y un miembro suplente para que participe en estas reuniones. Ambos van a poder participar en las reuniones o en las sesiones que se lleven a cabo, solamente que el suplente va a tener derecho a voz, pero en las votaciones no va a tener derecho a voto. Siguiente, por favor. Dentro de las funciones más importantes que tienen los miembros que vayan a participar dentro de los comités técnicos está, bueno, la elaboración del anteproyecto, eh, coadyuvar en la elaboración del formulario de costo-beneficio que nos exige la ley 8220. También se van a encargar de realizar investigaciones
técnicas con la finalidad de establecer requisitos, especificaciones técnicas de un producto. Se van a encargar además de revisar y analizar las observaciones que se hayan hecho cuando así lo amerite, ¿verdad? Por la complejidad de la observación, de las observaciones que se hayan hecho en las etapas de consulta pública, y también funcionan como asesores para atender consultas sobre este tema. Vamos a ver después que en estos comités, siguiente, por favor, quien se va a encargar de presidirlo va a ser el miembro que represente el ministerio proponente. Entonces, si la propuesta que se está discutiendo y analizando es del Ministerio de Salud, el funcionario del Ministerio de Salud va a ser quien va a ejercer las funciones del presidente. Si la propuesta en el caso, un caso correspondiente fuera del Ministerio de Economía, por ejemplo, pues será alguno de nuestros compañeros quienes vaya a ejercer dentro del comité como presidente y va a tener esta serie de funciones. Se va a encargar de preparar toda la documentación, los antecedentes, de presidir las reuniones, de realizar las convocatorias, se va a encargar de mantener el debate, digamos, dentro del comité y de la exigencia, del conocimiento de la parte técnica. Se encarga de orientar las reuniones, de presentar los informes, de firmar las actas y las minutas que se vayan a ir realizando, y además propone mecanismos para que mejore el funcionamiento del comité técnico, porque en la experiencia que llevamos con esta nueva normativa tenemos comités en las que la participación es muy amplia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a nivel de los ministerios que participan y de los sectores involucrados que también participan, 12 entidades y participan ambos miembros, ¿verdad? Tanto el propietario como el suplente en cada sesión, tenemos un foro de 24 personas. Entonces, pues es importante que quien dirige el comité, pues pueda ir llevando el orden que se requiere para avanzar con una discusión, porque un grupo de trabajo tan amplio y con materia tan técnica, pues se puede hacer complejos los debates, y pues es importante que haya alguien que se encargue de presidir y de guiar las discusiones que se vayan a realizar acá para la toma de los acuerdos. Siguiente, por favor. Además, es el encargado, que es muy importante, de la conformación del expediente, ¿verdad? De la propuesta, que es donde se va a contener todos los antecedentes, que dan origen a la normativa y que se tiene que presentar, ¿verdad? Dentro al comité, al CONART. Es el encargado además de realizar las convocatorias a las reuniones, y muy importante, de capacitar a los miembros que participan con él en el comité sobre este procedimiento que, como les decíamos, es novedoso. Puede además proponer la creación de subcomités para analizar un tema específico, y además se encarga de llevar el registro de asistencia y solicitar, en caso que se requiera, la sustitución de algún miembro participante. Además, es importante que estos grupos de trabajo mantengan el balance de las partes que representan la conformación. Siguiente, por favor. En las reuniones de los comités técnicos es importante estas normas de funcionamiento, ¿verdad? Y creo que para este foro, que eventualmente pueden estar dentro de estos comités, ¿verdad? Representando el sector al que pertenecen, es muy importante que conozcan estas reglas de funcionamiento, que a veces uno los convoca. Tuvimos hace poco la experiencia que convocamos y nos designaron de un centro académico, y realmente ellos, ¿verdad? No tenían conocimiento de cómo funcionaba. Entonces les hicimos una explicación de estas normas, y bueno, básicamente desde la primera sesión debe establecerse por un tema de orden, ¿verdad? Y para que las agendas puedan irse compaginando, las fechas o los días y las horas en las que se van a llevar a cabo las reuniones. La convocatoria se realiza por correo electrónico, de forma que se garantice, ¿verdad?, que haya una constancia de que las partes que están participando, quede la constancia de que se les giró la invitación. Las reuniones extraordinarias se pueden realizar
con la aprobación de 2/3 partes de los miembros del comité. Este punto es muy importante, que es lo que corresponde al quórum, al tratarse de un comité, ¿verdad? Colegiado, que participan bastantes instituciones y entidades. El quórum para que sesionen válidamente va a ser de mayoría absoluta, la mitad absoluta de todos los miembros del comité que se haya conformado, y si no existiera quórum, podría o suspenderse la reunión, salvo que los que estén presentes decidan trabajar, ¿verdad? Continuar para no atrasar el proceso, pero como no hay quórum, no podrían tomarse acuerdos. También es posible que al comité técnico se inviten especialistas en la materia cuando sean temas muy técnicos, pero bueno, estos especialistas podrán participar con derecho a voz, ¿verdad? Hacer exposiciones, explicaciones que se requieran, pero no podrán participar en las votaciones que se realicen. Siguiente, por favor. La asistencia a las reuniones es un tema también muy importante. Don Edgar mencionaba ahora la importancia de que los sectores participantes sean proactivos, ¿verdad? Participen de forma activa en la elaboración y en el análisis de las propuestas que van a ser posteriormente, van a hacer parte del ordenamiento jurídico de nuestro país. Entonces se reguló el tema de la asistencia a las reuniones. Básicamente, en caso de que ni el titular ni el suplente puedan asistir, deberían comunicarlo al presidente del comité por lo menos con un día de anticipación para que se pueda tener esa ausencia como justificada, y en caso de que algún miembro se ausente injustificadamente durante 3 veces consecutivas a las reuniones que se han convocado, el presidente va a notificar esta circunstancia a la institución que lo designó para que procedan con la sustitución. Además de la asistencia, tenemos el tema de cómo se toman los acuerdos. Como les decía en el artículo anterior, se regula cuál es el quórum para sesionar, y para que los acuerdos sean válidos es importante que se cuente con este quórum. Por eso, si en algún momento no está el quórum y deciden seguir trabajando, los miembros deben de saber que ahí no se podrían adoptar acuerdos. Los acuerdos se toman por consenso, ese es el espíritu de la norma, ¿verdad? Que haya consenso entre todas las partes que están integrando el comité, pero evidentemente, si no hubiera consenso y se debe recurrir a la votación, los acuerdos se podrán adoptar en una votación de 2/3 a favor, y para poder llegar al acuerdo. Y en caso de empate, el presidente del comité va a tener voto de calidad. En todo caso, también regula la normativa para efectos de no entravar, ¿verdad? La emisión y poder cumplir con el plazo que se establece para tramitar el proyecto. Si no se lograra un consenso, el ministerio competente podrá también continuar con el trámite. Además de los acuerdos, bueno, se regulan las minutas. Siguiente, por favor. Quien será encargado de llevar las minutas de las reuniones que se establezcan en el comité va a ser el presidente. Debe constar de todos estos puntos que se señalan acá por un tema de orden, de cuál es el proyecto que se está discutiendo, cuál es la sesión, en qué fecha se desarrolla, la hora de inicio y de fin, los miembros que asisten, la institución a la que representan, las minutas, la aprobación de la minuta de la sesión anterior, cuál es la agenda o el orden del día, y cuáles son los acuerdos que se adoptaron en esa sesión, así como la fecha de la siguiente sesión. Es importante que antes de que se aprueben los acuerdos de la sesión anterior, pues todavía no tienen firmeza, salvo que con una votación de mayoría calificada, los miembros del comité así lo establezcan. Siguiente, por favor. eh, Concluida la revisión del anteproyecto del reglamentación técnica o de un PEC,
Por parte del comité, se tendrá que elaborar un acta final con el acuerdo tomado en firme, que es un formulario que es anexo del decreto que estamos analizando el día de hoy y en el que se va a hacer constar la finalización y la decisión que toma el comité para que pueda continuar con el trámite correspondiente. Esta acta final es firmada por el presidente del comité, ¿verdad? Y por aquellos miembros que manifiesten un voto disidente al de la mayoría. Siguiente, por favor. Finalmente, bueno, el comité puede cesar funciones, o más bien el miembro del comité puede cesar funciones por estas causales, ¿verdad? A solicitud expresa de la persona de no pertenecer más ya al comité, o puede ser también por una decisión del sector que representa, que realice un cambio del miembro que ha designado. También puede cesar funciones porque no se encuentra ya vinculado al sector que representa o por falta de participación en los trabajos o ausencias injustificadas. Después tenemos la conclusión que se regula en este decreto, que es muy importante a efectos de no contar con proyectos que se alargan en el tiempo, ¿verdad? Hemos tenido casos de proyectos que han tardado mucho, 2, 3 años, porque las discusiones se van alargando. Y la idea de esta normativa es precisamente establecer las pautas claras para llegar a un resultado pronto. Entonces, este comité va a tener un plazo máximo de 4 meses para concluir la revisión del anteproyecto de reglamento técnico, eh, contándose con una excepción, ¿verdad? En casos en los que hayan causas justificadas, podría extenderse, pero se tiene que contar con la jefatura del miembro que preside el comité. El miembro, en todo caso, el comité siempre va a ser presidido por un funcionario del ministerio proponente, entonces pues se deberá contar con ese aval si eventualmente debiera ampliarse un poco más del plazo que se ha establecido. También se regula la suspensión del comité técnico. Estas serían las causales, podría ser una suspensión temporal o definitiva y básicamente sería porque se desvíen de las actividades con respecto a los fines propuestos. Puede ser que se inicie con la reglamentación de una materia y en el camino, en las discusiones, conlleven a que se quiera abarcar otros temas, entonces pues ahí habría una desviación del propósito inicial. También se puede suspender si el comité no se ha reunido durante 4 meses sin causa justificada. Además, por una solicitud explícita del jerarca del ministerio proponente o de su jefatura o de la jefatura. Además, si hay razones justificadas de reorganización que así lo ameriten o porque terminó la programación de trabajo que el comité tenía. Y esta decisión de suspender el comité tiene que ser comunicado a la Secretaría Técnica del CONAR para que esté en conocimiento, ¿verdad? Por último, tenemos los supuestos en los que no es necesario la conformación de un comité técnico y básicamente tenemos dos, que sería cuando la propuesta de reglamentación técnica sea o provenga de un solo ministerio, ¿verdad? Entonces, en este caso, el requisito para no conformar un comité técnico sería que se realice previamente la consulta a las partes interesadas, que se analicen las observaciones que cada parte haya remitido y que se documenten en el expediente estas evidencias, ¿verdad? De que fue consultado a los sectores interesados. Y la otra opción de la posibilidad de no conformar un comité técnico es cuando se va a derogar un reglamento técnico vigente, que esta es una novedad, ¿verdad? Que incorpora este decreto. Anteriormente, las derogatorias también tenían que seguir este proceso, o cuando hay algún error material en algún reglamento vigente. Esas serían, digamos, las excepciones que contempla el decreto
para no conformar un comité técnico. Y básicamente con esto cerramos, digamos, las normas que regulan todo todo este proceso. Este es un esquema que tenemos internamente dentro del departamento. Es un proceso, como les decía, bastante complejo. Tiene una serie, digamos, de pautas que cumplir, de plazos establecidos que respetar. eh, y como lo ven, es bastante complejo toda la tramitación, pero ahí están contenidas todas las etapas por las que debe pasar un proyecto para finalmente poder convertirse en una regulación técnica. Y con esto cerramos nuestra participación en lo que respecta al procedimiento de emisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Ronald y Lailín por esta explicación. Sí, tengo varias preguntas que me han escrito aquí por privado y de hecho aquí las vamos a ir viendo y ustedes verifican quién la puede ir contestando. Vamos a ver, aquí dice, bueno, muchas gracias por la presentación. Una duda. Entendí que los sectores pueden presentar propuestas de anteproyectos de reglamentos técnicos, pero que según el nuevo procedimiento deben presentar su propuesta a un ministerio o una institución pública y esta es la que se encarga de presentar la propuesta a la ST CONAR. ¿Entendí bien o no? Muchas gracias. Tal vez yo. Sí, efectivamente. Bueno, aclarar que esto no es nuevo. Lo que sí decimos es que las propuestas o las iniciativas de reglamentación técnicas pueden generarse del sector privado, ¿verdad? Lo único es que cuando llegan a la Secretaría deben de contener el aval de la autoridad competente. ¿Y esto por qué? Porque dentro de los requisitos de presentación está el formulario número 1, el anexo 1, donde se requiere el visto bueno de la asesoría legal del ministerio competente. Entonces, por esa razón es que se requiere si bien es cierto, la iniciativa pueda nacer del sector privado, deba ser presentado por un ministerio a la Secretaría Técnica del CONAR. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Otra de las preguntas dice, ¿cuánto tiempo después del criterio vinculante de CONART se puede firmar y publicar? ¿Hay un plazo luego del cual ya tenga que volver a empezar? A ver, bueno, vamos, vamos viendo. Primero, el criterio técnico vinculante tiene una vigencia de 18 meses, ¿verdad? Eh, y esto es precisamente para evitar de que ya una vez terminado el proceso se guarde en una gaveta y se saque posteriormente, ¿verdad? El plazo que tiene el comité para revisar es diferente al plazo del criterio técnico, ¿verdad? Entonces, el comité técnico tiene 4 meses para revisar la propuesta. Los 18 meses que tiene el criterio del CONAT es para ya la emisión total del reglamento, ¿verdad? Puede ser que, qué sé yo, que ocupemos un año eh, en la firma en la presidencia, ¿verdad? En este último tiempo el proceso de firmas ha sido lento en Casa Presidencial y entonces lo que prevé esos 18 meses es que cuando llegue a la firma del presidente esté vigente aún el criterio, ¿verdad? El, si, el, si el comité termina pronto, pues obviamente se puede mandar a firma en el momento que lo termine, ¿verdad? Pero lo importante es que al momento en que se vaya a firmar por parte del presidente de la República, tiene que estar vigente el criterio. Gracias. Y basado en esta misma, entonces dice, hay posibilidades de que se termine el proceso, pero luego el Ejecutivo no lo firme y no publique. ¿Cómo debería de procederse en estos casos? ¿Se emite una resolución justificando la negativa de la firma? No sé si Lailín, pero si no, yo eh, con base en la experiencia, ¿verdad?
puede darse el caso que simplemente decida la autoridad no emitir. Nosotros en ese caso no tenemos mayor injerencia porque nuestro rol es llevar a cabo el proceso de, de la emisión, ¿verdad? Ya lo que decía al interno la presidencia y el ministerio competente, pues está fuera del rol nuestro. Gracias. Sí, efectivamente, así como señala Ronald, esa parte, digamos, de la firma que corresponde al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que lo conforma el presidente y el ministro del ramo, pues está fuera, digamos, de las competencias que tenemos nosotros como Secretaría Técnica en la emisión de los reglamentos técnicos. De acuerdo. Dice, otra de las preguntas, una vez aprobado el plan de reglamentación técnica, ¿se pueden hacer propuestas de nuevas reglamentaciones o debe esperarse al siguiente? El plan debe ser revisado año con año. Hay que informar al, al CONAC sobre los avances y dentro de eso está también los ajustes, ¿verdad? Habrá casos en donde sale una propuesta e ingresa una nueva porque ya sea porque las condiciones que se estaban previendo no se dieron o porque las necesidades sean otras, ¿verdad? Entonces, en ese caso, puede ser que haya cambios en el plan, ¿verdad? La idea es que el plan es dinámico, no es algo Estático. rígido y estático, ¿verdad? Sino que podamos ajustarlo a las necesidades propias del país, incluso de las autoridades competentes, ¿verdad? Puede ser que en un momento determinado fuera una prioridad, dentro de un año tal vez ya no sea una prioridad. Entonces, precisamente el plan tiene esa flexibilidad para poder ser ajustado. Gracias. Y otra de las preguntas que hace, bueno, en este caso Priscila, dice, ¿a dónde sale publicado el plan de reglamentación técnica? Todos los documentos que se emiten en este foro de la reglamentación técnica estarán siempre visibles en el sitio web del ministerio, ¿verdad? Y ahí se puede encontrar el plan como tal, ¿verdad? En el pasado los hemos tenido ahí y en estos momentos debe ser igual. Con la salvedad que hacía de que ha habido cambios en el sistema informático y puede ser que no esté tan evidente dónde está, ¿verdad? Pero sí, siempre se pone a disposición del público el, el plan, o incluso, como en otras ocasiones, lo han pedido por correo y se les ha facilitado. Gracias. Y cierro con esta pregunta, nada más dice, ¿las sesiones de los comités técnicos quedan grabadas? Sí, sí, de hecho, en la primera reunión del comité se hace una breve explicación de estas normas que les comentaba ahora y una de ellas es precisamente la anuencia de los miembros para que se graben audio y video, porque además facilita eh, para el levantamiento de las minutas contar con el audio y con la transcripción que ahora estas plataformas colaborativas nos brindan para poder levantar después la minuta y que esté bien ajustada a lo que se discutió, pues sí, se realiza esta solicitud y se hace la grabación. ¿Y dónde las pueden revisar entonces o las solicitan? Sí, Ahí hay un detalle. Quizás tengámoslo presente que son privadas, ¿verdad? Y así lo dice la Ley General de la Administración Pública, ¿verdad? Entonces, sí. están grabadas, pero Son tienen de acceso limitaciones. para los participantes del comité, ¿verdad? Y de hecho, después de que normalmente termina la sesión del comité, 1 o 2 días después, el presidente les hace llegar la minuta para que cada uno de los miembros revise y haga las aclaraciones pertinentes, si fuera el caso. Y pues sí, el comité tiene acceso porque forman parte pero como bien lo dice Ronald, las sesiones de los órganos colegiados son privadas. Gracias. Perfecto, de acuerdo. Creo que con eso concluimos las consultas que tenemos. Igual, gracias por compartir los teléfonos, el correo electrónico para que
quede registrado y si las personas tienen consultas, pues que los puedan contactar directamente. Igual saben que nos pueden escribir a la Cámara de Industrias por si tienen alguna consulta o demás para poder revisar temas, proyectos o si necesitan algún tipo de apoyo en este tipo de gestiones de reglamentaciones técnicas. Muchísimas gracias a los que se mantuvieron conectados y por supuesto, don Edgar Tenorio, muchas gracias, a don Ronald y a Lailín por esta charla de esta mañana. Muchísimas gracias. Con mucho Todo gusto para gusto. servirles. Muchas gracias. Feliz tarde.